Hola, mi nombre es Carola Díaz, soy ingeniera agrónoma, pertenezco a la Cátedra de Manejo de Suelos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Nacional de Córdoba. En este curso vamos a hablar sobre siembra directa. La siembra directa es un sistema de producción que está basado en el cultivo sin remover el suelo y con la presencia permanente de una cobertura. Esta cobertura puede ser un cultivo o puede ser proveniente de restos vegetales de un cultivo anterior. Pero para entender cómo se desarrolló este sistema, primero debemos entender qué es el suelo y cómo el hombre ha ido desarrollando diferentes técnicas y herramientas para trabajar la tierra. El concepto suelo es que es una capa delgada sobre la tierra que está formado por distintos componentes. Los componentes principales son la materia orgánica, los minerales, agua y aire. Estos componentes se encuentran en diferentes proporciones. Los componentes del suelo, como dijimos, son los minerales, la materia orgánica, el agua y el aire. Dentro de los minerales que fueron originados de la roca madre, de su meteorización, se encuentran la arena, limo y arcilla, que se encuentran en distintas proporciones, formando la textura del suelo. Esta característica es muy importante porque da las condiciones físicas del suelo, determinando almacenamiento de agua y disponibilidad de nutrientes. A su vez, dentro de la materia orgánica provienen de los restos vegetales, de animales muertos y plantas, y junto con las arcillas forman los agregados del suelo. Estos agregados van a formar la estructura, que también es fundamental para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Con la textura y la estructura se forman todos los poros del suelo, dando una estructura donde va a estar el agua y el aire para favorecer a la oxigenación de las raíces y dar agua a las plantas. En este suelo también habitan microorganismos. Estos microorganismos pueden ser de dos tipos. Están los microorganismos que son bacterias y hongos que favorecen la descomposición de la materia orgánica liberando nutrientes para las plantas, y también hay organismos pequeños como las lombrices e insectos que también separan esta materia orgánica en partículas más pequeñas y también favorecen a la formación de poros, para donde después van a crecer las raíces y se van a nutrir y absorber agua. Estos nutrientes y microorganismos se encuentran en un equilibrio, es un sistema en equilibrio, donde el suelo debe ser fértil para mantener el crecimiento adecuado de las plantas. Para lograr un manejo adecuado del sistema suelo-planta, se necesita mantener siempre una cantidad adecuada de materia orgánica que provea nutrientes a las plantas. Las funciones del suelo son darle sostén a la vida vegetal y animal, por un lado, y también de aportarle nutrientes y agua a los vegetales. El suelo se ha ido formando por miles de años y siglos a través de varios factores formadores del suelo. Estos son el material originario, el clima, el relieve, la vegetación y el tiempo. De estos 5 factores, el más importante ha sido el clima, ya que a través de la temperatura y el agua fue haciendo que se genere suelo y además fue formando los ambientes naturales del planeta. En una primera instancia en el proceso de formación del suelo, lo primero que se da es la meteorización de la roca madre. Esta roca madre, por efecto de las temperaturas, las oscilaciones durante el día y la noche, generan quiebres y grietas en la roca. En esas grietas se va introduciendo el agua, que después, también por el mismo cambio de temperatura, se congela, generando quiebres de la roca. Después aparecen las plantas, las primeras plantas y musgos pequeños que introducen sus raíces por estas grietas, generando el quiebre y además aportando sustancias orgánicas que van enriqueciendo este suelo. A partir de ahí empiezan a aparecer microorganismos que van colonizando estas partículas y enriqueciendo el suelo. Que el suelo tiene más nutrientes, pueden crecer plantas más grandes que se desarrollan y pueden ofrecer sombra al suelo donde van a crecer más diversidad de animales y plantas.
Así es el proceso de formación del suelo que se ha dado por miles de años. Finalmente, estos suelos se combinan con varios factores naturales y ambientales para definir los ambientes naturales del planeta. Estos ambientes están en un equilibrio dinámico y en evolución. Llegó un momento en que apareció el hombre en el planeta y empezó a interactuar con este suelo. Entonces, también se le considera al hombre como el último factor de formación del suelo, ya que empezó a utilizar herramientas, empezó a cultivar, interactuando con el suelo. En un inicio, el hombre se comportaba como recolector, cazador, era como una especie más dentro del ecosistema. Entonces, permanecía en equilibrio y no había degradación del suelo ni del ambiente. Más tarde, descubre la semilla. En ese momento empezó a cultivarla y a cuidarla, a hacer cultivos. Entonces eso significó un cambio importante para su modo de vida, ya que cambió de nómade a sedentario, con hábitos donde se quedaban más en un ambiente, lo explotaban y dieron inicio a las primeras civilizaciones. En ese momento la agricultura empezó a nacer con los primeros cuidados y principios. En esa época los hombres utilizaban un palito para sembrar, metían la semilla dentro del suelo sin remover el suelo y dejando la cobertura que existía en ese momento. Por lo tanto, fueron los albores de la siembra directa. En ese momento las herramientas eran muy rústicas y los rendimientos muy bajos, entonces era una agricultura muy rudimentaria. En ese momento la demanda de alimentos podía ser autoabastecida por su producción local. Luego el desarrollo del conocimiento, que llegó de la mano de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, trajo muchos más conocimientos y desarrollo de estas técnicas, entonces empezó a aumentar la producción agrícola. Todavía las explotaciones eran a nivel bajo, con una agricultura extensiva, donde no había un impacto ambiental alto, sino que los primeros problemas de degradación fueron las altas deforestaciones y algunos problemas de erosión, ya que se removía la cubierta del suelo y quedaba expuesta al viento y la lluvia. Además, con este avance en la tecnología y la ciencia, empezó a aumentar hubo mayor expectativa de vida y menor tasa de mortalidad. Esto generó un pico de crecimiento en la población y aumentando consecuentemente la demanda de alimentos. Para poder cubrir esta demanda de alimentos tan alta, empezaron a investigar sobre el desarrollo de la agricultura. Nació la Revolución Verde, donde constaba de muchas innovaciones, con un paquete tecnológico que incluía fertilizantes, alta tasa de uso de estos agroquímicos en tasa desmedida porque no se conocía muy bien, entonces se produjo alguna contaminación y desconocimiento sobre ese uso. Se logró aumentar la producción, pero a expensas de un desequilibrio en ese ambiente natural.